Muy bien, buenas tardes. Quiero agradecer a la doctora Graciela García por invitarme a participar en este coloquio que se estaba dando en mi ciudad. Sé que la neurooftalmología es algo nueva como subespecialidad aquí en Monterrey, entonces también me quería presentar con todos ustedes. Yo me enamoré de la neurooftalmología desde residente y gracias a Dios cumplí la meta de prepararme. Bueno, vamos a comenzar, como comentaba la doctora García, con un tema de todos los días y que es muy importante saber, conocer, tratar o referir. Voy a dividir la plática en 3 porciones. La primera vamos a platicar acerca del papiledema, la segunda acerca de la hipertensión intracraneal idiopática y la tercera cómo diferenciar papilitis de papiledema, que es muy importante. Entonces, comenzando con papiledema, ¿cómo se define papiledema? Es el edema del disco asociado exclusivamente a aumento de la presión intracraneal. Es importante no utilizar el término papiledema para otras patologías, por ejemplo, neuropatía óptica isquémica o papilitis, que es parte del objetivo de la plática del día de hoy. ¿Cuánto es una presión intracraneal elevada? Una presión intracraneal elevada es arriba de 25 centímetros de agua o, 150 milímetros de agua. Una presión normal se considera igual o menor a 200 y el área gris, en donde tenemos que valorar el caso particular de cada paciente, sería entre 200 y 250. ¿Cómo clasificamos el papiledema? Y esto es muy importante conocerlo, y la verdad es que la clasificación de Friesen es algo muy práctico y sencillo de reconocer. El primero, estadio 1, es cuando vemos un halo en forma de C en el borde nasal del disco, y aquí lo podemos ver cómo está levemente borrado. En esta etapa también podemos observar, y es importante tener la rutina de buscar las pulsaciones venosas. Sin embargo, hay que recordar que hasta 20% de la población no tiene un pulso venoso detectable, pero si era un paciente que previamente sí lo tenía y ya no lo observamos, bueno, pues eso ya es un dato que nos puede indicar de cierto aumento de la presión intracraneal. El grado 2 es cuando el halo peripapilar es circunferencial o rodea 360 grados el disco. El grado 3 es cuando empezamos a ver oscurecimientos de los vasos principales cuando se alejan del disco del nervio óptico. El grado 4 es cuando vemos estos oscurecimientos de los vasos sobre la papila. Y el grado 5 es cuando hay una desorganización total del nervio óptico. Entonces es fácil recordarlo: grado 1, la forma de C, grado 2, el 360 grados, grado 3, el borramiento de los vasos principales cuando se van del disco, grado 4 cuando están en el disco y grado 5 cuando hay una desorganización total de la papila. ¿Qué otros signos podemos ver en papiledema? Podemos ver hemorragias, podemos ver exudados blandos, podemos ver tortuosidad venosa, podemos ver los pliegues retinanos conocidos como las líneas de Patton y podemos ver inclusive un edema macular. Sin embargo, hay que recordar que a diferencia de la neuroretinitis, este edema macular pues es una patología bilateral y tiende a ser parcial, como se ve en este caso, no la estrella completa como lo podemos ver en los casos de neuroretinitis. Obviamente hay que tomar en cuenta al paciente como pues un total. Es importante también recordar que después de unas semanas, semanas a meses, dependiendo de la patología de base, ya no hay, o podemos no ver ya edema en la papila, sino que vemos la siguiente etapa, que es la atrofia óptica. Es siempre importante tenerla en cuenta porque un nervio atrófico ya no se dematiza y no nos puede indicar si persiste el aumento de la presión intracraneal. Entonces, el diagnóstico, aquí es donde nosotros jugamos un papel muy importante, que la patología de base no tenga nada que ver con los ojos, es el examen oftalmológico. Tenemos exámenes auxiliares, como puede ser una fluorangiografía, podemos ver fuga en el disco. Tenemos el ultrasonido, que nos ayuda tanto a diferenciar de un pseudopapiledema, que es la presencia de drusen calcificados, o la prueba de 30 grados, que consiste en medir el nervio tanto en posición primaria y a los 30, y el paciente mirando a 30 grados, y si hay una diferencia de 20% entre el grosor de este nervio, bueno, es un dato sugestivo de que hay líquido en ese nervio y que realmente está edematizado. Y obviamente los estudios de imagen que pues son diagnósticos en estos casos. Usualmente el estudio de imagen de preferencia es la resonancia magnética nuclear.
El diagnóstico diferencial, pues empezamos con algo que yo creo que vemos muy común, que es los casos de pseudopapiledema, ya sea nervios ópticos con o sin drusen, o nervios que son pequeños o pues que se ven como apretaditos. Un nervio óptico oblicuo, un nervio óptico hipoplásico. Tenemos obviamente los casos de papilitis, como inflamación intraocular, neuritis óptica, la perineuritis óptica. Tenemos las neuropatías ópticas isquémicas como indiferenciar, y aquí incluyendo la papilopatía diabética, que es se cree que es una neuritis óptica isquémica sintomática. Casos severos, obviamente hipertensión arterial, o sea, las urgencias hipertensivas y otros tipos de neuropatías ópticas secundarias a tumores, tanto infiltrativas como compresivas. La patogénesis del edema de papila propiamente dicho, se cree que pues, hay 3 factores que influyen en ello. Uno de ellos es el aumento de la presión en la vaina del nervio óptico distal. Es muy importante que para ver edema de papila tiene que haber un espacio subaracnoideo, una elevación en la presión de la vena central de la retina y alteración obviamente en el transporte axoplásmico de las fibras nerviosas, que se cree que pues, juega un papel muy importante y pues lleva un curso y pronóstico variable obviamente dependiendo de la patología de base. Los síntomas, pues tenemos síntomas sistémicos y los síntomas oculares que voy a discutir a continuación. El síntoma principal es la cefalea. Usualmente es una cefalea de tipo tensional, sin embargo hay que tomar en cuenta que puede variar o puede haber cefaleas de todo tipo, inclusive hasta parecer una cefalea migrañosa. Lo clásico o lo que nos enseñaron clásicamente es que la cefalea es peor en la mañana, sin embargo solo una tercera parte de los pacientes con tumor realmente tiene este tipo de cefalea, empeora con maniobras Valsalva o maniobras que aumenten la presión intracraneal como agacharse. Otros síntomas, náusea, vómito, fotofobia. En los síntomas visuales puede ir desde un paciente asintomático con papiledema o edema de papila bilateral. Puede haber un aumento de la mancha ciega, que sería el síntoma visual más común, pero también se puede presentar cualquier defecto en el campo visual, desde una constricción generalizada del campo, un escalón nasal, un defecto arcuato o inclusive una pérdida de la visión central cuando hay, por ejemplo, un edema macular. Otros síntomas visuales son los oscurecimientos o las pérdidas visuales transitorias. Usualmente la descripción es variable, puede ser en uno o en ambos ojos. Esta normalmente dura segundos y a veces se precipitan por el cambio en la posición. Es más común ver estos síntomas en los pacientes con hipertensión intracraneal idiopática que en pacientes con papiledema. Ya discutí ligeramente los defectos camprimétricos. Comúnmente es un aumento de la mancha ciega, que es por el desplazamiento de la retina que se da alrededor del nervio óptico, pero también podemos ver la constricción concéntrica o cualquier tipo de defecto en el campo visual. Y otro síntoma visual el que podemos buscar es diplopia. Usualmente esta diplopia se da por daño al sexto par, ya que es un nervio que tiene ciertas, más bien dicho, en su transcurso se dobla en ciertos ángulos, casi 90 grados, y se cree que eso lo hace más susceptible a los aumentos de la presión intracraneal, pero realmente también se pueden ver terceros pares, cuartos pares, usualmente son sextos. La etiología del papiledema, pues ya sabemos la más común o la más temida son los tumores. Hasta 60-80% de los tumores intracraneales ocasionan papiledema, más común los infratentoriales, y obviamente la patogénesis puede ser efecto de masa, edema o inclusive infiltración de las vellosidades aracnoideas y una disminución de la absorción del líquido cefalorraquídeo. Las etiologías, pueden ver muchas más, desde malformaciones arteriovenosas, traumatismos, infecciones, inflamación, toxinas. Por eso es importante siempre hacer una buena historia clínica de estos pacientes para ver por dónde va el problema. Esto ya habíamos discutido. Y ahora lo que quiero dedicar unos minutos es a tratar una patología que estamos viendo con mayor frecuencia, obviamente por el aumento en los índices de masas corporales. Yo creo que era de las patologías que más veía en Houston, que es la hipertensión intracraneal idiopática. La hipertensión intracraneal idiopática lleva varios tiempo descrita, también es conocida como pseudotumor cerebri o hipertensión intracraneal. Preferimos este nombre porque pseudotumor implicaba quizá un poco más de benignidad y no es cierto.
Se define como un síndrome caracterizado por aumento de la presión intracraneal, usualmente en mujeres jóvenes con obesidad, sin ningún otro dato de patología neurológica de base. Su incidencia es de 0.9 a 100.000 en la población general, sin embargo, aumenta considerablemente dependiendo del índice de masa corporal y es mucho más común en mujeres, y eso es importante recordarlo obviamente cuando estamos considerando este diagnóstico en un hombre. Los síntomas pues son los mismos del papiledema. Tenemos la cefalea, el síntoma más común en todos los pacientes, con las mismas características, puede ser tensional, puede ser migrañosa, empeora con las maniobras de Valsalva. Es importante obviamente preguntarle al paciente las características de la cefalea, tomar unos momentos para hacer eso. Igual la pérdida visual, igual como mencionábamos es más común tener estos oscurecimientos visuales transitorios y diplopia. Otro síntoma que se ve mucho o pueden referir hasta 40% de estos pacientes es el tinnitus pulsátil, que es como un silbido que a veces describen, bueno, más en uno u otro lado, usualmente es más el lado derecho, y esto es por las alteraciones del sistema venoso que están ocurriendo por el aumento de la presión intracraneal, y es importante recordar que los síntomas neurológicos o los signos neurológicos en estos pacientes son muy raros y siempre hay que considerar otro diagnóstico antes de decir que es una hipertensión intracraneal idiopática. Entonces los signos, como ya habíamos mencionado, pues es un papiledema o edema de papila bilateral, o no hay que olvidar que la etapa final de un papiledema es una atrofia óptica y un nervio atrófico jamás se va a edematizar, entonces hay que recordar eso. Igual campos visuales, las mismas características que ya vimos y las alteraciones de la motilidad ocular. Los criterios diagnósticos modificados de Dandy son los siguientes. Realmente, para simplificarnos, son un paciente que viene con signos y síntomas de aumento de la presión intracraneal, todos los que ya vimos, papiledema, la cefalea. No tiene ningún signo neurológico localizable con excepción del sexto par. El paciente está sano, tiene un estudio de imagen normal sin evidencia de tumoración, trombosis ni ninguna otra patología y tiene una presión de apertura igual o mayor de 25 centímetros de agua con composición normal de líquido cefalorraquídeo. A veces se nos olvida esta segunda parte, pero es importante asegurarnos que no es una infección o una inflamación, que eso son patologías que no se ven necesariamente en los estudios de imagen, y obviamente que no hay ninguna otra explicación para la patología. El diagnóstico diferencial pues incluye una verdadera lesión tumoral, alguna malformación de Chiari que está ocasionando este aumento de la presión, alguna infección, inflamación o inclusive hipertensión maligna. Los estudios de imagen son muy importantes en estos pacientes y la resonancia es el estudio de elección en prácticamente todos los pacientes, a menos de que haya alguna contraindicación. Y obviamente el estudio de imagen es importante para excluir una patología neurológica de base y pues obviamente para ver que se puede hacer la punción lumbar, ¿verdad? O el paciente no corra algún riesgo al hacerse una punción lumbar. La resonancia debe ser normal, sin embargo, sí hay ciertos hallazgos en la resonancia que a veces no nos lo reportan, pero es bueno buscar, que nos sugieren que hay un aumento de la presión intracraneal, y estos hallazgos es una silla turca vacía, un aplanamiento del globo ocular posterior o inclusive un aumento de líquido en la vaina del nervio. Podemos también considerar añadir una venografía en el estudio de la resonancia magnética nuclear, y en el centro donde me entrené esto lo hacíamos realmente de forma rutinaria, pero es opcional y hay que considerarlo en pacientes con características atípicas, por ejemplo mujeres delgadas, hombres o una edad atípica, porque una de las etiologías podría ser una trombosis venosa. Entonces la punción lumbar se debe de preferencia hacer en decúbito lateral o el paciente relajado. Como ya hemos comentado, una presión igual o mayor a 25 o 150 milímetros de agua es diagnóstica. Sin embargo, estamos en la zona gris entre los 20 y los 24, en el cual si el paciente tiene todos los demás signos, pues quizás sí lo podemos tomar como diagnóstico. Menor de 20 es normal. Hay que incluir siempre los análisis básicos de líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles son los análisis básicos? Es el conteo celular, la glucosa, las proteínas y obviamente
Si estamos considerando algo diferente, como alguna infección atípica, viral, fúngica, por alguna característica del paciente, por ejemplo, inmunodeprimido, pues bueno, también es importante agregar esos estudios en el análisis del líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Otras cosas que hay que indagar en el paciente que estamos considerando este diagnóstico son las causas secundarias o otros factores que pueden pues predisponer a esta enfermedad. Ya discutimos un poco la obstrucción de los senos venosos, una disfunción metabólica y endocrina, medicamentos, esto siempre hay que preguntarle a los pacientes, suspensión de ciertos medicamentos, obviamente las enfermedades sistémicas. Entonces, obstrucción del sistema venoso hay que considerarlo en pacientes con características atípicas. Lo que se afectan comúnmente son el sagital superior y el transverso. En estos pacientes hay que buscar trastornos hematológicos, tumores, infecciones o inclusive una historia de traumatismo. Algunos trastornos metabólicos y endocrinos asociados con la hipertensión intracraneal son los siguientes: enfermedad de Addison, hipoparatidismo, la obesidad, de pacientes con edema ortostático, síndrome de Turner. De los medicamentos, y esto es yo creo que importante conocer, qué medicamentos se asocian a un aumento de la presión intracraneal. Los más comúnmente asociados son las tetraciclinas, entonces siempre hay que preguntar al paciente si ha estado en tratamiento con tetraciclinas. El esteroide usualmente es más durante el destete del esteroide, la hipervitaminosis A, ya sea por la dieta o dietas atípicas con mucho hígado, o en pacientes que toman retinoides, por ejemplo, tratamientos para el acné, que pues, es relativamente común. En duda si hormonas o otro tipo de hormonas ocasionan aumentos de la presión intracraneal, pero bueno, ha habido algunos reportes de caso y bueno, otros medicamentos son igual otras hormonas, por ejemplo, hormona de crecimiento, eso lo buscábamos mucho en pacientes en el hospital pediátrico, pero bueno, también se ha reportado con estos. Más importante, las tetraciclinas. Patología sistémica asociada, se ha reportado en pacientes con anemia, en pacientes con púrpura trombocitopénica. Esto lo estamos viendo también más común en pacientes masculinos de la apnea obstructiva del sueño, se ha asociado a aumento de la presión intracraneal, hipertensión sistémica severas, algunas vasculitis en pacientes con falla renal, en el cual la etiología es multivarial. La fisiopatología no se conoce, obviamente lo primero que se intentó es buscar algo que explicara por qué en mujeres, por qué la obesidad, entonces se cuestionó cambios hormonales, aunque todavía no se ha encontrado nada, igual también se estudió la vitamina A. Otras hipótesis son si una es secundaria a un aumento de la presión venosa central y esto ocasiona una disminución de la absorción de líquido cefalorraquídeo, o si es una incapacidad del sistema ventricular de dilatarse, porque como dijimos, la resonancia magnética tiene que ser normal, o sea, no hay aumento de los ventrículos, no hay hidrocefalia, entonces actualmente lo que se considera más probable es que sea una combinación de estas dos, como un aumento de la presión venosa central, como una incapacidad del sistema ventricular para dilatarse. Muy bien, pero en sí pues es más un defecto en la absorción del líquido cefalorraquídeo. El tratamiento depende mucho, pues obviamente, de la severidad de los síntomas que esté teniendo el paciente, de la severidad de la pérdida visual, obviamente si hay una etiología de base y hay que reconocer en el embarazo y hay que reconocer los factores de pobre pronóstico, como serían la severidad con la que se está presentando el paciente. El primer paso o el primer escalón en el tratamiento es una pérdida de peso, inclusive una reducción moderada del 6% se ha visto que mejora considerablemente el papiledema, entonces el paciente tampoco tiene que perder mucho peso, una pérdida leve, moderada puede ayudar. El segundo escalón, que usualmente los empezamos, y de hecho hay un estudio reciente que ahorita les voy a enseñar, los empezamos juntos porque es difícil para un paciente pues obtener a veces la reducción de peso que necesitamos. Son medicamentos que disminuyen la producción de líquido cefalorraquídeo. El más comúnmente utilizado es la acetazolamida, que es un inhibidor de la anhidasa carbónica. Hay que empezar una dosis de mínimo 1 gramo al día, dosis más pequeñas realmente no nos ayudan, no hay que tener miedo y se puede inclusive aumentar hasta 4 gramos al día. Con la acetazolamida es común que el paciente nos diga que tiene las parestesias, el hormigueo en los brazos,
Eso es un síntoma común y esperado y no no debemos de suspender el tratamiento por eso. Otro síntoma común pues es el cambio en el sabor o el sabor metálico con la comida, con las bebidas como la soda. Y bueno, sí hay que vigilar los electrolitos. Otras opciones son la furosemida, clortalidona, esteroides. A veces los utilizamos en los casos fulminantes, pero no un uso rutinario. Y el topiramato usualmente nos ayuda más que todo con la cefalea en estos pacientes. El tratamiento quirúrgico se deja para esos pacientes que son refractarios al tratamiento conservador o al tratamiento médico, o en aquellos pacientes que se presentan con una patología fulminante. Tenemos dos opciones de tratamiento quirúrgico. La primera es la fenestración de la vaina del nervio óptico y la otra opción es alguna derivación, ya sea lumbo o ventrículo peritoneal. ¿Cómo decidimos cuál? Pues obviamente, de forma muy sencilla, usualmente empezamos o sugerimos la fenestración de la vaina del nervio cuando el síntoma principal del paciente es una pérdida visual y nos inclinamos más a una derivación cuando el síntoma principal del paciente es la cefalea. Sin embargo, esto varía y también depende de lo que tengamos disponible en nuestro medio y en nuestro hospital y en nuestro entorno. Si tenemos gente capacitada para ayudarnos con uno u otro procedimiento. En el embarazo hay consideraciones especiales y esto lo incluimos porque como la mayoría de nuestros pacientes son pacientes jóvenes en edad reproductiva, no es raro tener pacientes embarazadas con esta patología. La acetazolamida se considera categoría C, entonces está contraindicada en el primer trimestre. Sin embargo, a partir de la semana 20 lo podemos usar, obviamente apoyándonos con un ginecólogo de alto riesgo. El pronóstico de la hipertensión intracranial idiopática es variable. 25% de los pacientes tienen una pérdida visual severa, entonces no es una enfermedad muy benigna como a veces implicaba el nombre de pseudotumor. La mayoría de los pacientes, a pesar de que se resuelve el papiledema, persiste algo de defecto en el campo visual aunque la agudeza visual esté conservada y hasta 10% tienen una recurrencia. Entonces, estos son estudios recientes que compararon la dieta con placebo contra dieta con acetazolamida y hubo una mejoría modesta en aquellos pacientes que estaban con acetazolamida. No sabemos si esa mejoría fue porque con los pacientes con acetazolamida también perdieron más peso por los síntomas de la náusea y el vómito, pero pues nos apoya un poco en quizá empezar el manejo con el tratamiento médico, con la reducción de peso y luego ya irlo destetando. Ahora para terminar, quería presentar unas diapositivas de las principales diferencias entre papiledema y papilitis y por qué es importante pues, distinguir una de otra, ya que pues, obviamente las implicaciones, el diagnóstico y el tratamiento son completamente diferentes. Entonces, primero les quería presentar pues, el caso típico de un paciente con papiledema. Bueno, esto sería una hipertensión intracraneal idiopática. Es una femenina, 25 años, con obesidad, llega con nosotros con una pérdida bilateral progresiva de la agudeza visual, se acompaña de cefalea, oscurecimiento visual transitorio, diplopia, tinnitus. Bueno, pues esto nos habla más de un paciente con una hipertensión intracraneal idiopática. ¿Cómo suena ahora un paciente con papilitis? Un paciente papilitis puede ser igual un paciente femenino de 25 años, pero viene con una pérdida visual aguda, monocular, que se acompaña de dolor a los movimientos oculares. Y aquí igual hay que añadir que la pérdida visual usualmente es más severa que el papiledema. El paciente con papiledema puede llegar inclusive sin pérdida visual y simplemente todos los síntomas asociados con aumento de la presión intracraneal. Entonces, de inicio, pues nuestros pacientes son diferentes y hay que verlos como tal. ¿Qué diferencias tenemos en el campo visual? Un paciente con papiledema, ya vimos, tiene un aumento de la mancha ciega, puede tener cualquier tipo de defecto en el campo visual, constricción, escalones nasales, un paciente y conservar una buena agudeza visual. Un paciente con papilitis tiene un efecto usualmente central, secocentral y tiene una pérdida de la visión más significativa. Asimismo, obviamente, visión de colores. Un paciente con papiledema usualmente o no tiene un defecto pupilar aferente relativo porque es una patología bilateral. Un paciente con papilitis sí tiene un defecto pupilar aferente relativo, como lo muestra el diagrama. Obviamente, la bilateralidad versus la unilateralidad, papiledema bilateral, la papilitis
cuando no es retrovulvar, que inclusive la papilitis es retrovulvar en 60% de los pacientes. Entonces, cuando no es retrovulvar, usualmente no es tan severa la hiperemia, la tortuosidad venosa como los pacientes con papiledema. Y bueno, y aquí en esta gráfica, nada más recalcar, yo creo que los factores que más nos van a ayudar a diferenciar una patología con la otra, obviamente, aparte cómo llega el paciente y qué características tiene, la bilateralidad contra la unilateralidad, los reflejos pupilares, no nos tardamos nada en revisarnos y realmente nos ayudan a determinar desde un principio con qué estamos tratando. Y quizá los síntomas asociados, diplopia, la cefalea versus el dolor a los movimientos oculares, que es usualmente el síntoma que buscamos en los pacientes con papilitis. Entonces, nada más para terminar, un ejemplo gráfico, se parecen mucho, pero no son la misma. Una es una venenosa y la otra no tiene veneno. Entonces, en este caso, las dos son venenosas, pero hay que conocer cuál es nuestro veneno para tratarla, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por su atención.